Hisao Suzuki, bienvenido al ciclo de conferencias de RCR Programa Abierto 2020 Online. Hisao Suzuki es fotógrafo residente en Barcelona desde hace más de 30 años. Estudió fotografía en el Tokyo College of Photography e inicia su trayectoria profesional con el fotógrafo Taru Minowa, especializado en gastronomía. Su relación con Barcelona y el interés por la arquitectura está íntimamente ligada a la obra de Antoni Gaudí. A partir de una exposición del célebre fotógrafo Eiko Hosoe sobre Gaudí en 1978 en el Yokohama City Hall, se adentra en el modernismo catalán y posteriormente en la arquitectura contemporánea a través de la colaboración con el arquitecto japonés Arata Isozaki, autor del Palau Sant Jordi para los Juegos Olímpicos en 1992 en Barcelona, documentando el proceso de construcción del Palacio de Deportes. Desde 1993 colabora con la revista de arquitectura El Croquis, convirtiéndose en el principal fotógrafo de la publicación y contribuyendo significativamente al reconocimiento de la revista como el medio de difusión de mayor prestigio internacional de arquitectura contemporánea. Seguramente, la obra de RCR Architects no hubiera alcanzado el reconocimiento internacional sin las monografías del Croquis y la mirada de Hisao Suzuki, que ha ido derivando con el tiempo hacia una reflexión sobre el espacio. La obra fotográfica de Hisao Suzuki, y últimamente también sus audiovisuales, buscan el testimonio fiel y minuciosamente documentado de la realidad. El documental Momentos de Silencio, de Hisao Suzuki y Julia de Valle, producida por RCR Bunka Fundació Privada, es un viaje a través de las obras de RCR Arquitectas. El crematorio de Hofheide, en Bélgica, el Museo Soulage en Rodez, Francia, el espacio público Teatro La Lira en Ripoll, la Biblioteca Sant Antoni Joan Oller con la Residencia de Mayores y Jardines Cándida Pérez en Barcelona, las Bodegas Bell-lloc en Palamós y el Estadio de Atletismo en Olot, estas cuatro últimas situadas en Cataluña. Ha sido el director del Workshop Internacional de Audiovisual y Fotografía en las ediciones del RCR Summer Workshop presencial desde 2013 hasta 2019 y dirige en la actualidad, en 2020, el primer Workshop online internacional de fotografía. La conferencia de Hisao Suzuki va precedida por la obra de videoarte Water on Asphalt, Agua sobre asfalto, bajo la dirección de la alemana Johanna Reich. La artista está pintando con agua en la calle. Los reflejos acercan el cielo lejano y los árboles a su destructor, el asfalto. Water on Asphalt muestra la ambigüedad entre el proceso digital y una naturaleza que desaparece. Se convierte en una memoria efímera que refleja el dilema ecológico inminente de nuestro tiempo. Johanna Reich trabaja en el campo de videoarte, experimentando con diferentes medios como vídeo, fotografía e instalación. Su trabajo presta especial atención a las video performances en las que juega literal y metafóricamente con la cámara, engañándola y cuestionando la imagen resultante. Paso ahora la palabra a Hisao Suzuki, que nos hablará del silencio de la luz mágica. Hola, soy Hisao Suzuki. Muchas gracias, Andrea, por presentarme muy bien sobre mí, que así ordenado, así me entero yo mismo también. Hablo un poco de cómo he llegado aquí y cómo estoy haciendo y también para el futuro un poco. He salido de Japón año 82, que tenía mucho interés de sentir otra cultura fuera de Japón, viajando sobre todo hacia Europa y el tema final era
estar varios tiempos en Barcelona. Tenía el tema principal de viaje, que estando en Barcelona, visitar las obras de Antonio Gaudí, y también aquel día yo dedicaba a hacer la foto de gastronomía, entonces me interesaba bastante sentir bien de gusto de comida española original estando en su lugar. Así que empecé saliendo desde Yokohama. Es una ciudad que donde he estudiado fotografía y al mismo tiempo tiene el puerto internacional importante de Japón. Y llegando a Naotoka, aquel día era Unión Soviética, pasando Moscú, Finlandia, París, y entrando a España, yendo a Andalucía, y llegué a Barcelona. Y desde el principio pensaba que estar en Barcelona 3 meses, pues empecé como pasear cada día visitando las obras de Gaudí. Y aquí como enseño de la foto de aquel día, de fotos de Sagrada Familia, como la obra que más conocida y también casi mirando esta foto, encontré en la exposición de Eco José, encontré una foto de Sagrada Familia y como era un sueño que tener delante de mí este edificio maravilloso. Entonces, llegando a Barcelona, pero no podía empezar la foto porque era un viajero bastante joven, 25 años, y tenía bastante limitado de presupuesto, pues con mochila andando arriba abajo de Barcelona y cada día como pasando justamente de viaje pobre. Esta foto no es de justamente cuando llegué a Barcelona. Esta foto como un poco instalado de mi vida en Barcelona, porque aquel día Barcelona justo ha ganado juego de Olimpiada a año 1992. Y varias coincidencias que podía empezar a tener trabajo de arquitectura realmente por casualidad. Arquitecto Arata Izodaki, como ha empezado a diseñar palacios de deporte en Montjuïc, para San Jordi. Desde el principio yo tenía tener ocasión de colaborar parte de documentalización de imagen sobre su trabajo de para San Jordi. Sí, sin saber nada del mundo de arquitectura, solo era mi interés de los edificios de Gaudí, nada más. Y arquitectura contemporánea a mí no era nada acerca de un tema cercano. Entonces, su trabajo, o documentalizar su trabajo de construcción de para San Jordi, ha sido un gran estudio para mí sobre fotografía de arquitectura. Principio como documentos de planos o de dibujos, documentalizando, haciendo copias, o luego empieza como en la maqueta y hacer la foto de la maqueta.
principio era muy horrible, que iluminación o, o como conocimiento de cómo tiene que hacer la foto de la maqueta, no tenía nada de idea, pero poco a poco intentando mejorar y como aquel día todavía no teníamos un equipo bueno de iluminación ni de cámara y convirtiendo yo mismo iluminación, juntando bombillas de unas cuantas y pintando la pared para tener fondo negro de la maqueta muy grande. Así, cada cosa en mano o físicamente empecé a aprender fotografía de arquitectura. Y luego, por esta ocasión, empecé a tener relación del mundo de publicación en España y encontramos a la revista El Croquis y llevamos casi 30 años trabajando juntos, o más de 30. Así que otra foto, como esta foto es desde Avenida Gaudí, que ha avanzado bastante la construcción de Sagrada Familia. Es año 2012, casi, casi no, exactamente 20 años después de llegada a Barcelona. Perdón, 30 años. Sí que la silueta de Sagrada Familia ha cambiado mucho y me gusta mucho de este tipo de fotografía, casi el mismo punto de vista que podemos comparar cómo el tiempo ha pasado. Sí, claramente podemos sentir silueta del edificio mismo y también como cosas que rodean el edificio, podemos documentalizar este momento mismo para, digamos, esta foto misma ya, ya ha pasado 8 años. Aquí todavía hay vida de aquel día de 2012 y primera foto que he mostrado antes, aquella era más casi año 90, entonces 30 años o un poco más de años que podemos sentir oriente del tiempo. Hasta aquí más o menos lo que he hecho y ahora como después tener muy buena relación con el RCR, que empezamos a colaborar trabajando juntos y realmente algo que sincronizamos bien de sensación, sentir cosas y normalmente no hablamos muchas cosas de estos temas, nada más cada uno mostrando de sus trabajos y me parece que buena comunicación, buena sincronización, pero no necesitará mucha comunicación por palabras. Algo hay más profundo, más simple de comunicar muy directo y profundo. Sobre estas cosas, me parece que podemos continuar la relación buena y llegamos bastantes tiempos y llevaremos más tiempo buena amistad y buen trabajo que podemos compartir hacia el futuro también. Bueno, aquí empezamos un poco de mis trabajos. Sobre todo, esta vez he puesto tema un poco que casi siempre pienso cuando hago la foto, sobre todo como silencio. Silencio que es una cosa que sentía desde antes algo
que no encontraba bien de esta palabra, haciendo foto y siempre casi misma sensación o mismo estilo que estoy capturando las imágenes. Pero no podía distinguirlo por las palabras. Pero un día, como he encontrado un libro de un filósofo suizo que hablando sobre el silencio, un libro se llama El mundo del silencio. El filósofo se llama, un filósofo y también médico, se llama Max Picard. Este libro he encontrado leyendo otro libro que habla sobre el Zen de Japón. Es una cosa muy interesante que culturas tan lejanas sincroniza de una manera a otra y habla de mismo. Y así que desde entonces, como estoy usando bastantes palabras, silencio, que silencio por mi entendimiento, que no es una cosa callada, no es nada parado de ruido. Silencio es como una, como una energía que cuando empieza una cosa, justo antes hay un momento, como único momento casi parado, que está concentrando mucho de cosas para empezar. Digamos, justo salir antes de primera palabra, a lo mejor aquí hay una concentración de todas las cosas de lo que piensas o energía que hablas. Así que, y otra manera que os explico, que en sala de concierto, que orquestra, todo está listo. Todo el mundo está empezando a concentrar a su actividad. Entonces, ahora empieza este justo antes momento, toda la sala parado de sonidos y todo movimiento parado, pero está esperando algo con mucho deseo y este deseo a lo mejor es una energía y podemos llamar casi un silencio, momento de silencio. Esto creo que estoy comprendido de estos días y pienso siempre sobre el silencio. Y luego ya, así como pensaba mucho de mostrar varias fotos que he hecho hasta ahora y por celebrar 40 años he seleccionado bastantes fotos para hacer una monografía de mi trabajo. Pero esta vez me gustaría que como seleccionar dentro de todas las fotos que he hecho hasta ahora, seleccionando algunas fotos, pocas fotos, y como también acordarse el momento mirando la foto y como situación que he tenido de aquel día, aquel momento, que cómo estoy memorizado. Es un momento tan concentrado que permite mucho de memorizar justo este momento y puedes recuperar esta memoria fácilmente cuando miras la imagen. Bastantes veces estoy como puedo acordar muchas cosas mirando fotografías. Así es, con esta manera
ah, explico varias, bueno, voy a acordar y a explicar mi manera de hacer fotografía mirando fotografías de estos años de 30. A ver, empiezo algunas fotos que una foto, bueno, también empezaremos de Sagrada Familia ahora, que hice una foto, creo que esta foto es bastante foto aérea, desde arriba de Torres Gemera de Puerto de Barcelona, mirando como calle, Paseo San Juan, derecha, y mirando hacia Barcelona, a Sagrada Familia, que está todavía muy vacío de interior, que ahora sí vamos a hacer la misma foto esta, vamos a tener Sagrada Familia totalmente diferentes imágenes. Está llena de interior, todos sala principal y todo construido. Así que esto es también una cosa bastante interesante de aquel día, que tuve ocasión de subir a esta torre y ha sido trabajo de otro tipo, que estaba haciendo fotos de propio torre, pero en un momento de descanso he aprovechado, girando la cámara, hice esta foto, ¿no? Y como ciudad Barcelona y creo que año 91, 1991, que estoy mirando desde sitio muy alto. Casi no había edificio como alto de estas torres gemelas, desde el sur mirando hacia la Sagrada Familia. Así que esta es una foto muy interesante para mí y al mismo tiempo como podemos mirar, sentir bien Barcelona de aquel día. A ver, siguiente. Es una foto que ahora he puesto. Es una foto de Bilbao, Museo Guggenheim, que era un día muy, muy nublado. Estábamos buscando un punto donde se entiende bien la ciudad Bilbao, con Justo Río, y esta zona que estaba marchando muchos proyectos para cambiar totalmente la imagen de la zona. Y este momento justo tenemos Museo Guggenheim delante, izquierda, así, y fondo tenemos también otro edificio que iba juntos, proyecto total de esta zona, que es el auditorio de Barcelona, Bilbao, que de arquitecto Enric Soriano. Así, en este momento todavía tenemos muchos espacios libres medio de intermedio de Museo Guggenheim y de auditorio, que justo esta foto está documentalizando de este momento. Presenta ahora como inauguración, creo que casi mismo año, unos meses después de inauguración del Museo Guggenheim, que hice esta foto, y justo este momento todavía teníamos un vacío grande de esta zona que estaba avanzando el proyecto. Es una foto que documenta perfectamente aquel día. Y era muy importante para mí que el día que me acompañaba, un día oscuro, nube bajita, oscuro y muy de Bilbao.
pues personalmente también no me gusta mucho el día tan despejado, cielo azul, entonces era muy cómodo. Estas cosas y luego acercando otra vez al museo, continuando la foto de reportaje y como conociendo más, creo que he ido a Bilbao para completar el reportaje del Museo Guggenheim, creo que 3 o 4 veces. Desde época de construcción también fui varias veces. Entonces, como ahora también conozco muy bien sobre Ciudad Bilbao. Lástima que últimamente no podía acercar bastantes veces, pero sí que me acuerdo muy bien por ir varias veces a hacer deporte. No repetir, es mejorar otro tiempo, otra estación, o también de la vista, digamos, situación de zona cambia. Y misma foto esta, que me gustaría que repetir, justamente este enero fui a buscar un mismo punto. No he hecho foto porque el día no me acompañaba. Era demasiado un día bueno, despejado, azul. Así que volveré otro día, pero ya el punto está esperado. Me acordé muy bien de dónde hice esta foto. Así que una foto me cuenta muchas cosas y también podemos compartir muchas cosas de la gente que mira esta foto. Parte de como parte de documentalización de foto es muy importante. Esta foto también es de Parque Piedra, amaneciendo. Naturalmente es una obra de arquitectos RCR, así que es un día que deseaba buscando esta imagen. Como principio de otoño, ya amanece bastante tarde, entonces no me cuesta tanto de salir de mi casa a Olot, que más o menos tarda 1 hora y media. 1 hora y media más preparar equipo y todas necesitan por mínimo 2 horas de antelación para llegar a hacer la foto. Y buscaba la luz de primera hora o antes de amanecer, antes de salir la luz, perdón, antes de salir el sol. Digamos, como empieza a aclarar, pero hay un momento que, como antes de salir el sol desde el horizonte, hay un momento que tenemos bastante luminosidad luminosidad reflejada hacia el techo, digamos, arriba del cielo, y como la luz cae suavemente como una niebla, digamos, como una luz que casi no tiene la dirección, como homogénea y muy suave, que no tiene oscuridad ni claridad. Esta luz que me gusta mucho, que normalmente en el mundo de fotografía, así que nosotros llamamos como Magic Bright, o muchas veces Twilight, que yo llamo de luz mágica, que creo que hay 2 veces por día, justo antes de amanecer, justo antes de salida del sol, o después, como
justo después de entrada del sol a horizonte, también más o menos media hora o así, que tenemos esta luz tan suave y tan como igualdad de luz y luminosidad que ilumina igual todo juntos. Así que muchas veces aprovecho este momento de la luz para que alguna imagen importante que recibo. Normalmente hacer reportaje llego a un edificio de mediodía del día anterior, buscando puntos de vista, investigando movimientos del sol y de carácter de zona, y así estudiando y busco alguna imagen aprovechando misma tarde del día de llegada y hacer aprovechando esta luz. Y día siguiente también como amaneciendo, aprovechar la luz a la vez ahora como justo antes de salida de sol, que hago fotos también importantes. A ver, esta foto sí que encima, como calculando 2 horas antes, salir casa, desplazamiento en coche, como montando equipaje y hacer esta foto. Pero este momento yo tenía suerte que una cosa más que podía añadir de esta niebla. Que niebla que siempre me gusta mucho de primera hora que haya mucha humedad, entiendo dentro de la imagen, y creo que en un momento que he encontrado o lo que quería. Y una cosa más, estaba muy contento este momento. Ahora, bueno, así como no hay orden, entonces como iremos a cualquier sitio. Que estuvimos Barcelona, Bilbao y de Orot, y ahora saltamos hacia Japón, que es una foto de museo de Shima, que construido, diseñado por Yue Nishizawa. Es una foto que está bastante posterior y ya usando cámara digital. Como gran diferencia que tengo que hablar, que hasta año 13 que trabajaba siempre con la cámara grande, de gran formato, 13 por 10, perdón, 12 por 18, otra vez, 12 por 10. Sí, 10 por 12 que normalmente hablamos así. Que siempre con la película, con equipo que más o menos mínimamente 60 kilogramos o hacia 100 kilogramos que llevaba muy pesados. Y toda la preparación anterior que me pedía de mucho más que cámara digital. Ahora, estos días, cámara digital, creo que más importante será batería y tener varias tarjetas de memoria. Nada más ya te permite hacer una foto tranquilamente. Y esto ya como hablo de mínimo, ¿no? Necesitamos muchas más cosas, situaciones, es todo, pero esa parte, pues, físicamente, como solo batería y tarjeta. Pero en nuestra época de aquel día gran formato, que como
eh, físicamente muy difícil de llevar todas las cosas que lo que quieres. Entonces, por ejemplo, película, si quieres llevar 300 películas, sí que puedes, pero pesa mucho. Y también película es como una cosa cruda que no está muy bien. Si es verano, pues va a estropear guardando dentro del coche. Entonces, todas las cosas tenía que cargar bien y programar bien y como, eh, realizar bien. Pues primero, para un reportaje hay que pensar cuántas fotos vas a hacer. Entonces, preparas película. Limpias cada chasis que cabe dos películas, un chasis, y entonces por foto gastando un chasis, pues sí, 20 fotos, por mínimo tienes que preparar 20 chasis. Pero a veces, o también por seguro, normalmente yo llevaba 30 chasis. Y 30 chasis, entonces tú tienes que meter 60 placas, una y una. Una y una, entonces desde empezando de limpieza de chasis hasta meterlo, ordenarlo bien de números y todo, toda la preparación, pues 1 hora o 2 horas que necesita. Y no es nada seguro porque a lo mejor va a salir más fotos. Por eso muy importante que comunicación con el arquitecto, como cuántas fotos vamos a hacer por día. Luego, para el día siguiente, preparo otra vez. Muchas veces aprovechando el baño del hotel, cerrando bien y no entre la luz. Así que tenía que preparar película para el día siguiente también. Aquí mucha diferencia, que batería, carga, enchufando y ya, y tarjeta, si tienes varias tarjetas, pues estás muy tranquilo. Solo esta parte ya muy diferente. Y bueno, abro un poco más, volvemos sobre la foto, así del museo Teshima. Bueno, esta foto también, como último momento, que hice una película y usando como varias películas. Primero, tú imaginas esta imagen entera y luego como separas trozo, trozo. Es como parte que capturas por una película. Digamos, un disparo es una parte de esta foto que está capturada. Entonces, 1, 2, 3, creo que aquí he disparado 3 veces y contando y captura esta imagen total. Que este angular de esta imagen misma, que es bastante ancho, que es posible de usar otros angulares de lens muy gran angular que puede hacerlo. Pero extremo de cada imagen, extremo de imagen va a deformar mucho y cuando este caso que hay 2 huecos, hay 3 huecos y medio un pequeño hueco, agujero que es una entrada que con mucha luz se ve blanco. Esta entrada va a ir mucho más lejos que real. Yo estoy, y también me gusta mucho que capturar la imagen más real posible. Real, lo que sentimos cuerpo, este momento de hacer la foto. Si me siento
hacia esta entrada misma, más o menos 60 metros, pues me gustaría que sea 60 metros, que aparezca dentro de la imagen que sea 60 metros. Pero en este caso era tan difícil y por también balance de encuadre así, que realmente está forzando un poco. Por las personas así que no estoy muy contento, pero la imagen ha quedado muy balanceado, entonces que de momento así estoy de acuerdo con esta foto, pero si aquel día he elegido otro granular, pues ha salido de otra manera. Y esta manera que ahora estoy explicando muchas veces en el workshop, que como yo usaba aquel día varias películas, varios disparos, juntando y hacer una imagen. Desde entonces, usando película, ya empezaba este sistema que actualmente mucha gente entiende que llamando sketch panorámico, una imagen panorámica que haciendo varias imágenes y luego juntar. Y como avanzamiento de tecnología digital, que cada vez nos permite con mucha facilidad. Entonces, ahora usando con cámara digital, mucho más fácil que podemos realizar este sistema. Sobre todo en caso de 10x12 de imagen que capturaba antes con la cámara grande, ahora a universal de 35x24 milímetros. Así que entonces matemáticamente tenemos que usar objetivos bastante abiertos, digamos granular. Entonces cada vez aumenta efecto de usar lentes granulares. Entonces, evitar estos efectos de, como yo me siento, como exageración de espacio. Que digamos, como hay muchas veces, nosotros miramos una habitación de hotel, de individual, que es muy agradable, y reservas, llegas a la habitación adecuadamente individual, que llegas sus manos a un lado o a otro lado. Así que muchas veces aprovechando como exageración de granulares, que hay cosas positivas para hotel, está muy bien, que presentar una habitación amplia, pero la realidad es muy engañosa. Estas cosas quiero evitar, por lo menos para mis fotos, que no salga este efecto. Pues intentando siempre usar objetivos mayores, más largos, y capturar varias imágenes, juntar y como conseguir encuadre que lo que quiero. Esto es como mi manera de trabajar actualmente. Bueno, así con esta foto, bueno, no salido mucho, pero sí. Bueno, otra foto, volvemos a mucho más antes, que casi últimas fotos, que es una fachada de negra, que una obra de Josep María Jujol, que era como gran colaborador de Antonio Gaudí. Que esta masía está construida
San Juan de Espí, en año, por aquí sale, lo siento, ahora no me sale, pero ya fácilmente podéis encontrar. Que ahora, muy bien restaurado, estuve hace un año, estuve en una exposición de fotografía, esta masía, que está convertido como un museo o espacio cultural que hace varios eventos ahí dentro. Entonces estuve ahí y fachadas, todo repintado y todo como cerramientos, todo está bien, muy bien restaurado, pero ya no podemos sentir este ambiente de como una masía que estaba situado en medio de la ciudad, en medio de población, y había la vida de chicos que jugaban fútbol libremente. Ahora actualmente esta masía negra está vallado, que lástima, esta plaza, en medio de la plaza está cruzando vallas para proteger propia masía por ser tan limpio, tan bien arreglado. Esta foto es como única, que a mí, como aquel día, visitando las obras de Gaudí y luego ampliando hacia modernismo catalán. Entonces había varios arquitectos interesantes y uno de ellos era Josep María Llulló. Y al mismo tiempo como colaborador de Gaudí, entonces tenía mucho más interés. He seguido varias obras eh, visitando de Josep María Llulló. Y esta foto es tirado como una cámara de 10x12 también, blanco y negro, y como años anteriores, como años 90 o un poco antes, que yo tenía siempre el laboratorio blanco y negro en casa, pues una placa de película revelando en mano y se copia. El auténtico fotógrafo de trabajo que hacía antes de este momento. Y no digo de digital también tan fácil, no pienso. Podemos aprovechar lo máximo posible de tecnología digital, entonces creo que complicación de perfeccionar nuestro trabajo es no valoramos de antes o de actual. Ahora mismo también, como cada día avanza tecnología y cada día podemos tener cosas nuevas y al mismo tiempo tenemos que estudiar. Así que como tirando estas fotos, también hay pocas fotos que tocando el sol. Mi trabajo o mi gusto de fotografía siempre eh, así de fotos, la luz es siempre suave, suave. Suave, digamos, antes he dicho, antes y después de salida y entrada de sol. Ahora, casi una foto que pongo es una foto de Oma Koolhaas, que está en Seattle, Biblioteca de Seattle. Es una fachada atrás que tiene rodeado de varios edificios altos. Y también es un momento que, como esta foto era muy difícil porque atardecer está bajando el sol y como
otros edificios más altos que esta biblioteca, que está recibiendo la luz y canta mucho, digamos, aparece demasiado contrastado. Nuestro edificio biblioteca está de sombra, callados y tranquilas, pero otros edificios están haciendo mucho ruido. Este ruido que llamamos, este ruido me molesta mucho a contra de silencio. Así que para para hacer esta foto, he esperado mucho tiempo hasta que llega un momento que todo igualice. Igualdad de la luz a todos los edificios. Sí, hasta aquí hemos venido. Esta vez no he presentado muchas fotos, pero luego aquí un poco más de como mostraré otras fotografías a continuación de cómo pasando. No hay tantas memorias que puedo explicar, pero intentaré que poner más fotos del mismo tipo de luz suave, luz tranquila y como momento de silencio del día. Bueno, para terminar, que el último trabajo, que actualmente estoy trabajando más de vídeo, incluyendo como panelero que fotografía, y tuve varias ocasiones colaborar a trabajos de RCR, sus obras construidas, como antes explicaba, de otros vídeos de obras de RCR, pero ahora pongo como una obra que está marchando, pero como más abstracta, un trabajo más abstracta, más interesante, tiene mucho futuro, y así que como
un proyecto para el futuro, la vida de RCR. Entonces, hemos preparado con Julia, así que como un video para presentar. Antes de como, cómo podemos explicar lo que va a ocurrir este lugar maravilloso de Val de Villaña, como mirando mucho de carácter de espacio, lugar, y como Ramón Virarta, que ha escrito una historia de Noborina sobre el lugar, sobre este sitio de la vida. Entonces, con este video puedo acabar mi conferencia así, de este año 2020. Video que nos llamamos Noborina. Es un poco largo, 24 minutos, pero nos gusta mucho y sentimos futuro. Y ahora ya estamos empezando de capítulo siguiente. Es un trabajo que continúa hacia el futuro. Un trabajo que no sabemos hasta dónde, y mucho sueño y mucho deseo. Gracias. Novelina, una síntesi fabulada amb què barreja anhels i experiències, intuïcions, somnis i, per sobre de tot, l'impuls inspirador de la vila, amb la descoberta de les seves boires, d'aigües, el bosc, la vegetació, les ruïnes, els espais, els llibres, la història, els relats i un indret significat amb els esperits latents.
Jo a casa meva, imagina't, mira que tinc branques que a vegades són perilloses, però és que posat a podar, és algo... Ostres, que hem de fer? Perquè això ha sortit ara d'aquí. Això ho emmarques per aquestes cases. N'hi ha més d'un. Són 3. Un que continua. No, llac de Banyoles. No, cap allà. El del món, que tu deies, veus? I l'altre... Posi les fustes, ja va bé. Si em vols donar la fulla, que em sembla que ara sí que es veiés, això. Aquí... És clar, a vegades venen al parc dels projectes de final de Parc de la Salut, de festival. Et seria més fàcil després d'anar trobant totes les veus aquestes? Sí, és que segurament aquesta de còbul, la de Goixacosta, totes estaven a la mateixa porta. I això per mi és el que és excepcional d'aquí, perquè totes aquestes d'aquí, aquesta, i totes les altres, i no queda tan suelto. És que és molt potent, jo per això dic que és molt femení, perquè és com, saps, una... O sigui, tota aquesta terra d'aquí que ve de Sant Joan, per mi aboca l'aigua aquí. Bueno. Estar continuamente aprendiendo. No. Nos gusta esta sensación. No sé, vale, està bé, no està pas malament aquesta conversa, però, esclar, s'ha d'elaborar, no? No, el que és més és perquè... To provide new houses for people that think that they can become themselves. O sigui, aquí s'haurà de pensar si es vol tenir en un mateix pla, si es vol solapar, perquè també permetria solapar. No, jo crec que està bé que sigui un banc, encara que es vinculi, però amb ulls. Quan hi van, Sí, però diu, quan s'ha dutxat, acaba gener, febrer, març. Surt d'aquí i se'n va cap a Venècia. Saps que tenim el pavelló? No. Tenim un pavelló per nosaltres sols. El pavelló de Catalunya. El pavelló de Catalunya ens han dit que va només nosaltres. I això és... No el traiem a concurs.
15年ぐらい前。で、次ここに植えるのはいつぐらいですか？次はね、もうここが全部切る時ですね。整備して、で植えとるから、これ大体まあ45年ぐらいになるわけですね。Ah, はい。 cuando cortas, hasta que recupere la tierra, necesita 40 で、それを見山してるのが中井。はい。だからそれぞれこう山を見山見に来た時には。Es que él decía antes que le encantaba. 引っ張り上げる。Viene, hay carretera, hay camino, entonces se lleva. Cantava, porque é muito un año, es muy ancho y aquella está más comprimida. Eso 持たせるようなのがもともとの考え方なので、それが今でも残っている。こことかで取れば、この重さの違いの分だけこっちが強い。 Aquesta és per tu i l'altra.
Jo... De 5 és un 80. Perquè vas cara a Torrefel, segons com... No, jo estic... Mira. Jo estic... No, per aquest punt d'atenció està bé. Tu aviat veuries per sobre. Està bé. No, jo no, encara no. Encara no, que llavors tampoc no. No, aquest punt just, està bé, això està més bé. Perquè sota... Això quasi és... Això que te'n vas als 40, però si fa els 35, quasi tens 35, si dius que fa 2,20, Ramon. Dos ríos, ¿eh? Y este de aquí es el más valentino. Sí, mira. Este es el más valentino. Tiene una mesa que parece una cuadra. Toma, arigato. I amb aquesta textura, jo crec, no? Això quedarà texturat d'aquesta manera. Y también está colisionando con aquí. Sí. I a mi el que m'agrada és la fragilitat, d'aquest. This is 600 gram. 600 gram. So 20 seeds, 何グラム? Maco. Si n'agafes 10 fulls... Sí, té un puntet. Tot i que Perquè aquest té una mica de barro. No m'agrada molt, això. Bueno, sí, però... Perquè ho ha dit, perquè ha dit que això té una mica de fang. Per això crec que fa aquest satinat. Està penjat per mirar i en canvi això està per tu, per fer-te costar. Canvia molt la percepció, no? Quan estàs aquí ja és com per tu. Ho veig bé. És maco, sí, a mi també m'agrada. O mantens dret o plego? Plego. Vale, ho veig bé. Després se tindrà que seleccionar, hi ha uns colors diferents. Sí. És a dir, això és una cosa que ja ho anireu valorant allà. Lo de preparar-los per pensar s'hauria de fer aquí? Sí. Però aquesta alçada no m'agrada molt.
Muchas gracias, Hisao, por tu conferencia. Es un gusto ver estas fotografías que nos has enseñado y me ha llamado la atención un tema que has tocado, que era memorizar justo ese momento, porque me hace pensar en algo que RCR habla mucho de darle forma a ese lugar, de que sea único. Y yo creo que ahí hay una coincidencia en diferentes materias, porque lo tuyo con la fotografía es el tiempo, mientras que el lugar está atado como más a la tierra, al territorio. Es decir, son distintos ámbitos, pero ambos buscáis esa manera de que lo que estáis haciendo o retratando sea muy especial, sea muy específico. En un caso el momento y en el otro pues el lugar, ¿no? Y como estabas hablando de esa sintonía sin palabras, esa conexión muy profunda, esa es, por ejemplo, una de las conexiones que estoy viendo. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y la presentación que has hecho y nos veremos el año que viene.